una joven maestra fue encontrada sin vida y sin ropa, con heridas graves que desfiguraron su cuerpo. El lugar donde fue hallada era una zona remota, a unos 5 kilómetros de su residencia. La policía inició de inmediato una investigación y señaló al novio de la víctima como el principal sospechoso. Debido a varios factores sospechosos, fue acusado de estar involucrado en el incidente, a pesar de afirmar consistentemente su inocencia y presentar apelaciones. Sin embargo, esta vez, las autoridades cometieron un error. El novio no tenía ninguna conexión con la muerte de la víctima. En su lugar, se identificó a un individuo que había tenido un encuentro breve con la mujer como el responsable. ¿Qué detalles ocultos hay detrás de este caso? Descubrámoslo juntos en el video de hoy. Si te interesan las historias de crímenes reales, no olvides dar like y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros episodios dramáticos e intrigantes. Todo comenzó con un informe presentado por un hombre llamado Douglas Detrie en el Departamento de Policía de Ledgeview, en Wisconsin, EEUU. A las 4:30 p.m. del 21 de mayo de 2016, Douglas informó que su novia, Nicole Van der Heyden, había desaparecido en circunstancias inusuales tras una salida nocturna. Llevaban algún tiempo en una relación y, aunque no estaban casados, vivían juntos como pareja y compartían un hijo pequeño. Según Douglas, la última vez que vio a Nicole fue la noche del 20 de mayo. Habían asistido a un concierto en un bar con un grupo de amigos. Sin embargo, en lugar de disfrutar de una noche romántica, la pareja terminó discutiendo frente a los demás, posiblemente bajo la influencia del alcohol. Abrumada por la decepción ante el temperamento de su novio, Nicole no pudo contener las lágrimas y salió apresuradamente del bar. Mientras tanto, Douglas se quedó, continuando bebiendo y conversando con su amigo, sin seguirla para consolarla. Después de que terminó el evento, se sintió culpable e intentó llamarla para reconciliarse, pero tan pronto como se conectó la llamada, esta se cortó de inmediato. Creyendo que Nicole seguía molesta, Douglas se sintió decepcionado, se despidió de sus amigos y condujo a casa alrededor de las 3 a.m. Supuso que ella podría haberse quedado en casa de una amiga y decidió que lo mejor era esperar hasta que se calmara para hablar con ella. Pero a la mañana siguiente, Nicole aún no se había comunicado con él. Cuando llegó la niñera a las 6 a.m., Douglas le pidió que intentara llamarla sin obtener respuesta. Después de eso, continuó contactando a amigos cercanos y se sorprendió al darse cuenta de que nadie sabía dónde había estado Nicole la noche anterior. Al sentir que algo andaba mal, Douglas se arrepintió profundamente de no haber estado más atento y condujo rápidamente a la estación de policía de Ledgeview para reportarla como desaparecida. Al recibir el informe, la policía local inició rápidamente la búsqueda de la mujer desaparecida. Sin embargo, no sabían que la tragedia ya había sido descubierta incluso antes de que Douglas presentara su informe. Unas horas antes de que se abriera oficialmente el expediente de persona desaparecida de Nicole, la policía había recibido otra llamada de emergencia esa misma tarde. Un agricultor había descubierto un cuerpo sin ropa en un campo aislado en la granja Hoffman, a unos 5 kilómetros del hogar de Nicole. En la escena, los investigadores no pudieron identificar inicialmente a la víctima debido a la gravedad de las heridas. El cuerpo estaba tan dañado que la identificación visual era casi imposible. Gracias a los registros dentales, la víctima fue identificada como Nicole Van der Heyden. En ese momento, su informe de desaparición solo llevaba abierto unos días. Las autoridades también notaron signos de agresión severa, lo que sugiere que Nicole soportó una agonía dolorosa antes de morir. Las múltiples heridas no causaron su muerte de inmediato, sino que llevaron a un desenlace gradual y trágico. La causa de la muerte se determinó como asfixia debido a un traumatismo severo en el cuello, aunque ni siquiera los expertos forenses pudieron identificar qué herida específica fue la letal. Nicole Van der Heyden, conocida cariñosamente como Nikki, era una mujer de 31 años que vivía en Ledgeview, condado de Brown, Wisconsin. Era madre de 3 hijos y vivía con su pareja, Douglas Detrie, quien era tanto su compañero de vida como el padre de su hijo menor. Nicole trabajaba como maestra y era descrita por amigos y familiares como inteligente, amable y especialmente amante de los niños. Poco después de dar a luz, comenzó a reintegrarse a la vida social, tratando de encontrar un equilibrio entre la maternidad y las actividades cotidianas.
Cuando se hizo pública la horrenda noticia de la muerte de Nicole van der Heyden, comenzaron a circular numerosas teorías sobre el sospechoso. Durante muchos días, fue un tema candente de discusión en Ledgeview. La mayoría asumía que el responsable del destino de Nicole no era otro que su pareja, Douglas. La sospecha y las duras críticas hacia él aumentaron rápidamente cuando los vecinos compartieron que con frecuencia escuchaban a la pareja discutiendo en voz alta. Algunos incluso revelaron que su relación mostraba señales de tensión desde hacía tiempo y que recientemente habían acordado tomarse un tiempo separados. La policía continuó interrogando a Douglas, además de hablar con sus amigos y revisar los registros telefónicos. Poco a poco, se formó una imagen que no lo favorecía. Según los testimonios, el 20 de mayo Nicole y Douglas tenían planes de salir con amigos. Habían contratado a una niñera y pensaban disfrutar de la noche. Todo comenzó bien al reunirse con sus amigos en un bar de Green Bay. También tenían boletos para un concierto en un lugar llamado The Watering Hole. Después del espectáculo, el grupo se dirigió a otro bar llamado The Sardine Can en South Broadway. Sin embargo, Douglas no fue con Nicole y los demás. Se quedó en The Watering Hole con un amigo y tomó algunas copas más. Nicole se molestó porque Douglas no la acompañó y le envió múltiples mensajes, acusándolo de ser controlador y posiblemente infiel. A pesar de ello, Nicole trató de disfrutar la noche. Las cámaras de vigilancia de The Sardine Can la mostraron bailando y conversando con amigos. Pero a medida que avanzaba la noche, se la veía cada vez más frustrada y le envió más mensajes airados a Douglas. Él respondió que iría a verla tan pronto como pudiera. Alrededor de las 11:30 p.m., Nicole llamó a Douglas, pero él no contestó. Esto la alteró visiblemente y salió del bar frustrada. Una amiga la siguió y la animó a regresar, pero ella se negó. Esa amiga la vio caminando por la calle mientras hablaba por teléfono y luego girar a la izquierda al final. Esa fue la última vez que alguien vio con vida a Nicole. La policía revisó las grabaciones de seguridad del bar y confirmó que después de que Nicole se fue, Douglas y un amigo llegaron a The Sardine Can, tomaron unas copas y luego se marcharon. Dado el preocupante testimonio y la tensa relación entre Nicole y Douglas, él rápidamente se convirtió en el principal sospechoso de la investigación. Los investigadores trajeron especialistas experimentados para interrogarlo. También registraron la casa y las pertenencias de la pareja. Como era de esperarse, varias pruebas parecían implicar a Douglas, poniéndolo en una posición difícil. La primera señal de alarma vino del teléfono de Douglas. Los investigadores encontraron muchos mensajes tensos y emocionales de parte de Nicole. Ella expresaba sentirse abrumada por su comportamiento controlador. Según se informó, Douglas interfería en su vida privada, pidiéndole constantemente que informara su paradero y revisando su teléfono cuando podía. Él la llamaba frecuentemente y la interrogaba si salía sin él. Estas actitudes hacían que Nicole se sintiera vigilada y privada de su espacio personal. Comenzó a sentir que la relación era emocionalmente agotadora. Las discusiones pasaron de simples desacuerdos a estar llenas de palabras hirientes que minaban su autoestima. Aunque Douglas se disculpaba después, el ciclo se repetía, dejando a Nicole física y emocionalmente exhausta. No solo eso, también comenzó a cuestionar la fidelidad de su novio. Algunos comportamientos le dificultaban sentirse tranquila, como el hecho de que él escondía su teléfono, enviaba mensajes vagos a desconocidos o cambiaba repentinamente de actitud cuando ella le preguntaba al respecto. El secretismo y la falta de transparencia hacían que Nicole se sintiera constantemente insegura, como si no se la respetara en su propia relación. Ella confió estas preocupaciones a sus amigos y familiares, revelando que su bienestar mental y emocional ya se había visto profundamente afectado antes de que ocurriera la tragedia. Luego, la policía encontró un par de zapatillas Air Jordans en la casa que llamaron la atención. ¿La razón? El cuerpo de la víctima tenía marcas que parecían haber sido causadas por pisotones. La suela de los zapatos coincidía con esas impresiones en la escena. Además, también se encontró lo que parecía ser sangre seca en las zapatillas. Los investigadores las enviaron de inmediato para pruebas de ADN. Con tanta evidencia circunstancial acumulándose, Douglas solo pudo declarar su inocencia y mantener que no tenía nada que ver con la muerte de Nicole. Sin embargo, las sospechas aumentaron cuando los vecinos encontraron más objetos. Se halló un cable de cargador que coincidía con la posible descripción del arma. También se recuperó cabello rubio con rastros de sangre. Las pruebas químicas mostraron que había rastros de sangre en el coche de Douglas.
Los investigadores plantearon la hipótesis de que Nicole pudo haber regresado a casa tras salir del bar y fue atacada en el jardín. Su cuerpo fue luego transportado en coche hasta el campo remoto. Todas las pistas apuntaban a Douglas Detrie como la única persona que pudo haber cometido semejante crimen. Con pruebas abrumadoras, fue acusado de homicidio en primer grado. Cuando fue llevado a la cárcel, muchos residentes del pueblo se reunieron para hablar del tema. Lo llamaron justicia para un hombre frío e infiel. Pero nadie podría haber imaginado que Douglas tal vez estaba diciendo la verdad, que él no tenía nada que ver con ello. Días después de su arresto, algunas pertenencias de Nicole, incluyendo calcetas y la ropa que llevaba esa noche, fueron encontradas a un lado del camino. La policía recogió estos objetos con confianza, esperando que el ADN confirmara aún más la culpabilidad de Douglas. Sin embargo, cuando llegaron los resultados, los investigadores quedaron atónitos por lo que revelaron. En la ropa rasgada de Nicole, los peritos forenses encontraron ADN masculino, pero no pertenecía a Douglas. El ADN encontrado en las Air Jordans tampoco era de Nicole y los rastros en el auto de Douglas resultaron no ser sangre humana. Era posible que hubiera atropellado a un animal, lo que explicaría la presencia de sangre. Más allá de estos hallazgos, un analista forense y perfilador criminal presentó pruebas que respaldaban el argumento de que Douglas era inocente. Al examinar los datos de pasos registrados por su reloj inteligente y su teléfono, la aplicación mostró que entre las 3:10 AM y las 6:10 AM, la ventana crítica, Douglas solo había dado 12 pasos. Esto coincidía con su declaración anterior. Después de dejar a sus amigos a las 3 AM, se fue a casa y se acostó de inmediato. Por lo tanto, era poco probable que hubiera estado involucrado en la muerte de Nicole. Eventualmente, Douglas fue liberado. Se mostró conmovido y agradeció a quienes lo ayudaron a limpiar su nombre. Sin embargo, su alivio vino acompañado de creciente frustración por parte de los investigadores. Temían que el caso de Nicole se convirtiera en un caso sin resolver, ya que casi todas las pruebas iniciales apuntaban a Douglas. Afortunadamente, 3 meses después del inicio de la investigación, surgió una pista clave gracias a la base de datos nacional de ADN. Se encontró una coincidencia con el ADN hallado en la ropa de Nicole. Pertenecía a un hombre llamado George Stephen Burch de Virginia. Aún más impactante, George se había mudado recientemente a Wisconsin, al mismo condado donde vivían Douglas y Nicole. Al profundizar en la investigación, las autoridades descubrieron que George tenía un historial bastante preocupante. En junio de 2016, había estado involucrado en incidentes como robo de vehículos, un acto de incendio provocado y un asalto seguido de fuga. Debido a estos hechos, se le exigió a George entregar información personal detallada a la Base Nacional de Prevención del Crimen. La cronología de estos incidentes ocurrió solo un mes después de la desaparición de Nicole, lo que llevó a los investigadores de su caso a reexaminar los detalles que George había proporcionado previamente durante el interrogatorio. Los datos del teléfono mostraron que la noche del 20 de mayo, George estaba en un bar llamado Richard Craniums, cerca del bar al que habían ido Nicole y Douglas. Lo crucial fue que, alrededor de las 2:30 AM, la ubicación del teléfono de George se trasladó del bar a la casa de Nicole. Luego, a las 3:30 AM, se movió a la granja Hoffman, donde más tarde se descubrió el cuerpo de Nicole. Finalmente, las coordenadas del teléfono aparecieron a lo largo de la autopista donde se encontraron su ropa y pertenencias personales. Con base en esta evidencia, se emitió rápidamente una orden de arresto contra George Burch, acusándolo de causar daño intencional en primer grado. Al principio, él negó su responsabilidad. Intentó culpar a Douglas, haciendo referencia a los reportajes sobre el caso de Nicole. Sin embargo, tras ser confrontado por peritos forenses y pruebas contundentes, finalmente confesó. George Stephen Burch, nacido en 1981, era un hombre originario de Virginia, Antes de mudarse a Green Bay, Wisconsin, a principios de 2016, su vida ya estaba marcada por incidentes relacionados con conductas delictivas. Sus antecedentes en Virginia incluían múltiples violaciones como robo, agresión y el incumplimiento de condiciones de libertad condicional. George alguna vez tuvo una familia, pero tras un matrimonio fallido, comenzó a vivir de forma nómada. En Wisconsin no tenía un hogar permanente ni un empleo estable, y dependía de la buena voluntad de amigos y de trabajos ocasionales como ayudante de cocina o repartidor para subsistir. Inesperadamente, este hombre errante se vio involucrado en un caso que conmocionó a Wisconsin.
Tras ser detenido, George afirmó que se encontró con Nicole al azar cuando ella caminaba sola después de una discusión con su novio. Según George, Nicole inició una conversación y lo invitó a su casa, pero luego cambió de opinión. Permanecieron en el coche y tuvieron un contacto íntimo. George afirmó que surgió un conflicto y que reaccionó instintivamente, lo que resultó en un desenlace trágico que describió como un accidente. No obstante, la policía no aceptó esta explicación. Determinaron que no se trató de un caso de defensa propia ni de un malentendido. En cambio, fue un acto de control dirigido a una mujer emocionalmente vulnerable y sola. George se aprovechó de esa situación y causó un daño grave. Luego, intentó evadir su responsabilidad. En el tribunal, continuó culpando a la víctima y a las circunstancias, insistiendo en que todo fue un malentendido, pero el jurado no se convenció. El juicio de George Stephen Burch, quien fue responsabilizado por la muerte de la maestra Nicole Van der Heyden, tuvo lugar a principios de 2018 en Wisconsin. Rápidamente atrajo la atención pública debido a la gravedad del caso y la continua negación del acusado. Durante todo el proceso, George sostuvo su inocencia y presentó una narrativa en la que afirmaba haber sido obligado a lidiar con la situación después de que el novio de Nicole, Douglas, causara la tragedia en un ataque de celos. Según George, esa noche él y Nicole tuvieron un contacto consensuado en un coche cerca de su casa. Mientras estaban juntos, supuestamente Doug apareció de forma inesperada, lo amenazó con un arma y lo obligó a retirar el cuerpo de Nicole del lugar bajo amenaza de daño. Sin embargo, la historia de George fue considerada inverosímil e inconsistente. Los fiscales argumentaron que se trataba de un caso clásico de culpar a otros para evitar la responsabilidad penal. Afirmaron que George usó la fuerza, cometió actos inapropiados y causó la muerte de Nicole en una situación particularmente grave, para luego trasladar deliberadamente el cuerpo a una zona remota a pocos kilómetros de su hogar, en un intento de ocultar lo que había sucedido. Las heridas encontradas en el cuerpo de Nicole indicaban que había sufrido un trauma significativo, incluyendo impactos mientras yacía en el suelo, lo que provocó lesiones graves y finalmente su fallecimiento. Además, una huella de zapato en la escena coincidía con un par que pertenecía a George y también se encontró su ADN en la víctima. Durante el juicio, George se mantuvo sereno, mostrando poca emoción incluso mientras se leían descripciones gráficas de los hechos. Mientras tanto, la familia de Nicole, especialmente su madre, se mostraba visiblemente afectada y entre lágrimas. La defensa continuó alegando que George había sido obligado a participar en la situación, pero esta afirmación no resistió ante las abrumadoras pruebas forenses y los testimonios presentados por la fiscalía. El jurado tardó solo unas horas en emitir un veredicto. George Stephen Burch fue declarado culpable de causar la muerte de la víctima mediante actos violentos graves y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez a cargo declaró que este era uno de los casos más fríos y desgarradores que había visto. La víctima no tuvo oportunidad de defenderse y el acto no fue espontáneo, sino claramente intencional. Aunque se hizo justicia, la tristeza por la pérdida de Nicole permanece en su familia. Ellos esperan que esta historia sirva como recordatorio de que la confianza mal depositada a veces puede tener consecuencias irreversibles. Esto concluye la historia de hoy, un caso trágico que involucró a una joven y a un desconocido. Creemos que cada quien puede tener sus propias opiniones y perspectivas sobre este caso. Siéntete libre de compartir tus pensamientos en los comentarios. Realmente valoramos tu opinión sincera. Gracias por ver el video de hoy. No olvides dar like y suscribirte para más historias misteriosas y cautivadoras.